Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana Puerto de lo Alto. Hoy día 13 de abril del 2025, en lo que vendría a ser este domingo de Ramos. Y en esta mañana vamos a continuar con el Evangelio según San Juan, capítulo 6, en su segunda parte del mensaje que estuvimos dando la semana pasada. Y vamos a estar viendo lo que es la declaración de Jesús delante de los religiosos como Jesús, el pan de vida. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta mañana. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por permitirnos, Señor, Padre, compartir tu palabra. Dios Todopoderoso, te pedimos que seas tú en tu gracia, en tu misericordia, tocando vidas, tocando corazones, Padre, quitando todo velo, Señor, de religiosidad, de incredulidad, Padre, todo error de las mentes y de los corazones, para que, Señor, puedan ser iluminados por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad y el que nos da, Señor, Padre, la seguridad de salvación. Amado Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que mientras, Señor, estemos compartiendo tu palabra, seas tú trayendo sanidad, liberación, restauración en cada vida y en cada hogar. Te damos a ti toda la gloria y te lo pedimos en el precioso nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, entonces si tiene una Biblia en la mano, un cuaderno de notas para tomar alguna nota, que es siempre importante, sobre todo en esta semana que entramos a un tiempo de meditación, un tiempo en que vamos a estar viendo muchas películas, de repente por estos días de descanso, que tienen relación con esta fecha de Semana Santa. Entonces, para que usted también aproveche en meditar, en reflexionar, en hacer un balance en su vida, hacer un alto en su vida y poder darle lugar que siempre le debe corresponder a Dios, en primer lugar. Por eso, en las Escrituras, en el manual de vida para todo ser humano dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y como viene un post, Dios no quiere una Semana Santa, Él quiere una vida santa. Así que eso es muy importante. Tu vida tiene que estar separada para Dios. Eso es lo que significa ser santo, separado, consagrado para Dios. Porque Él nos dice en su palabra que para gloria suya nos ha creado. Amén. Así que en esta mañana vamos a tener la lectura en Juan capítulo 6, versículos 25 al 59. Así que si usted ya tiene la Biblia en la mano, acompáñenme en la lectura. Yo voy a estar leyendo en esta mañana de la versión NBI, Nueva Versión Internacional. ¿Ok? Vamos a leer. Dice así la Escritura: cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no para la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual le dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Exige, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que le veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús.
El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tiene realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Amén. Hasta aquí la lectura. Y bien, vamos a continuar, porque este es un pasaje un poco largo, es casi la mitad de todo el capítulo 6, pero es muy importante. Decíamos la semana pasada que el contexto general de este capítulo es la proximidad de la Pascua. Entonces, como dice el versículo 4 de este capítulo, dice: faltaba muy poco para la fiesta judía de la Pascua. Aquí nos está ubicando justamente el apóstol Juan, que es el autor de este evangelio. Y es ahí donde Jesús, de alguna manera, empieza a manifestar también, como siempre nos revela el evangelio de Juan, su deidad, su divinidad. Hemos visto los testimonios que Jesús presenta, apoyado siempre en las Escrituras, porque en la ley decía que tenía que haber 2 o 3 testigos. Jesús los presenta, argumenta sobre este tema, sobre esta base, y presenta a sus testigos para corroborar, afirmar lo que él dice ser, el Hijo de Dios, el Mesías, ese profeta que ellos decían que había de venir, pero ellos lo estaban viendo desde el plano natural. Por eso luego que él multiplica los panes, procuran arrebatarle, dice aquí la Escritura, procuran arrebatarle para hacerlo rey. Querían tomarlo, llevarlo a la fuerza para hacerlo rey, porque estaba él haciendo cosas diferentes, y ellos simplemente querían volverlo rey para sus conveniencias. ¿Acaso no sucede eso también en estos tiempos? Que escogemos
a alguien que tiene propuestas y porque también de alguna manera nos va a dar ciertos beneficios. No buscan aquellas personas invertir en un partido político porque siempre van a sacar rédito de cuando esa persona entre al gobierno. Pues igualmente la gente quería simplemente arrebatarlo, arrancarlo, llevarlo y hacerlo rey. ¿Para qué? Para que él reinara de acuerdo a las apetencias de ellos, de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a lo que ellos podían recibir en beneficio. Entonces, por eso que él dice que huye al monte. Huye al monte. Están poniéndose la situación muy difícil. Está intensificándose la confrontación con los religiosos. Y hemos dicho siempre que la religión es lo primero que se opone al verdadero propósito de Dios para la vida de todo ser humano. Y Jesús no fue la excepción. Y por eso la iglesia tiene que estar siempre alerta de caer, de tener de una manera muy sutil la posibilidad de convertirse de un cristianismo genuino, verdadero, bíblico, en una religión. De una manera muy sutil, el sistema humano empieza a envolvernos y nos volvemos religiosos evangélicos o de otra religión, pero al fin eso termina frenando el verdadero propósito de Dios. Y Jesús por eso evita, Jesús por eso va a estar siempre en la presencia de su Padre para recibir dirección, sabiduría, para no desfasarse del plan, del propósito que Dios le ha dado. Porque Él ha venido a libertar, Él ha venido a romper las cadenas del pecado. Y decíamos ya en las semanas anteriores que este pasaje habla también de lo que es, en cierta manera, el jubileo, la libertad, donde el pueblo era desatado de toda esa esclavitud para poder vivir en la libertad de Dios. Y eso justamente se inicia en la Pascua, porque en la Pascua es donde el pueblo se rinde a Dios, donde ellos participan de este pacto, participan de esta comunión, de esta relación íntima con Dios. Así que estaba cerca la Pascua, está en ese contexto del jubileo y de la Pascua. Ambas cosas detallaban o mostraban el propósito de Dios, de dar liberación. Ellos celebraron la primera Pascua, ya en la historia, en el Éxodo, porque ese era el inicio de la liberación de la esclavitud de Egipto, que es un sinónimo del mundo, que es un sinónimo del sistema gobernado por un faraón que representa al enemigo, que tiene cautivo al pueblo, que tiene cautiva a la humanidad. Muy importante esto, porque Jesús viene a decir aquí, no, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ya no es solamente en el contexto judío, es en un contexto global. Pero Dios escogió al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel sea su testigo. Eso no dice Isaías. No para que se convierta en testigo de Jehová, no es para crear una secta. Jesús no vino a formar una religión, una secta. Jesús vino a dar vida, y vida en abundancia. El cristianismo es vida, amados hermanos, no es un sistema religioso. Así que ahora Él dice, el pan de Dios es el que baja del cielo para dar vida al mundo. Y esta palabra mundo se repite varias veces también en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Otra vez, el término global. Si bien es cierto, Dios escogió al pueblo de Israel para que sea tu testigo, y ese testigo no cumplió con la meta, con el propósito, por eso ahora la salvación se extiende a los gentiles, a los no judíos, y la iglesia es el agente de Dios en este tiempo para ser testigos. Por eso que ahora la iglesia es la que está predicando el evangelio, las buenas noticias. Por eso el Señor quiere que mucha gente le conozca, para que se conviertan en instrumentos
de Dios para alcanzar a mucha gente, millones de personas, que si bien es cierto, han escuchado el Evangelio de alguna u otra manera, pero todavía no están respondiendo a este mensaje de gracia, de misericordia que Dios está dando a través también de seres humanos que participaron antes del reino de las tinieblas, pero como dice el apóstol Pedro, han sido trasladados ahora al reino de la luz para que ellos se conviertan en sus mensajeros. Bien, entonces veíamos que Jesús está viendo la motivación de la gente, está viendo la motivación de la persona. Veíamos también de que había cierta similitud del pueblo de Israel en el Éxodo, ahora en este tiempo, presente, pasado, digamos así, donde Jesús está aquí, ya en la tierra, y tienen esa misma actitud, ese mismo pensamiento, porque la religión, los líderes religiosos, las doctrinas que ellos han estado compartiendo durante generaciones, han moldeado sus mentes y sus corazones. Entonces ellos están teniendo una visión distorsionada del propósito de Dios. Dios no vino para convertirse en nuestro mandadero, en aquel que simplemente va a cumplir nuestros deseos. Y no es verdad que muchas veces buscamos a Dios por eso. No es verdad que a veces buscamos a Dios cuando lo necesitamos y después cuando nos salva de la situación, una vez más volvemos a nuestra forma de vida anterior. Hermanos, esto lo hemos visto hace 2 años. Miren, cuando empezó la pandemia, mucha gente fue encerrada, mucha gente decía, no tengo tiempo. Cuando uno le invitaba a la iglesia, decía, hermano, amigo, te invito a mi iglesia. No, no tengo tiempo, o esto, o lo otro. Bueno, pues vino la encerrona. Y ahora, ¿cuál iba a ser el barajo? ¿Cuál iba a ser, digamos así, la disculpa? ¿No tengo tiempo? Si todos ahora iban a estar encerrados. Hemos estado encerrados por casi 2 años. Los creyentes que decían no habían tiempo, que también servían a Dios de manera egoísta, parcial, porque no le daban todo el tiempo que se le merece dar a nuestro Dios. Entonces, ¿ahora qué iban a decir? No tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar. Al ver la presión y la situación de la gente que caía muerta, y también ellos se veían motivados a orar. Muchos creyentes perdieron la vida y muchos otros fueron de alguna manera librados y vinieron a consagrarse, ¿no? Por decirlo así, entre comillas, y me buscaban, me decían, me llamaban, pastor, ore por mí, pastor, ahora sí, yo voy a estar en la iglesia cuando otra vez se abra la iglesia. Yo decía, pero no hay necesidad de que se abra la iglesia, conéctate con nosotros por el momento, pero no se conectaban con nosotros. Decían, pastor, ahora sí, yo voy a darle a Dios lo que le corresponde, yo soy consciente que no he ofrendado, no esto, le he robado a Dios por mucho tiempo. Y después, sin que nadie lo busque voluntariamente, después lo hacían 1 o 2 meses, empezaban a cambiar la situación y otra vez a lo mismo. Hermanos, ¿qué estamos esperando? Que el Señor venga, empiece la tribulación, y otra vez golpearnos el pecho, acercarnos a Dios, empezar a entrar ahora sí a YouTube, ahí a los canales donde hemos dejado los mensajes para que la gente vuelva a Dios, para que se arrepienta y otra vez empiece a vivir dentro del propósito de Dios. Pero cuando ya el Espíritu Santo, el Señor haya venido en las nubes y nos haya llevado a todos aquellos que han vivido en línea con el propósito de Dios, y claro, como algunos no vivieron en obediencia, se quedaron y van a ser presa de la gran tribulación, van a caer directamente en las garras del diablo. ¿Van a esperar eso? Porque esa es la manera de pensar, esa es la forma en que muchos creyentes religiosos se están comportando hasta ahora, se han olvidado de la lección. Entonces, por eso es importante estar en la presencia de Dios, imbuirnos en las Escrituras,
tener una relación permanente con el Señor. Porque el Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, mis estimados amigos. No viene por católicos, no viene por evangélicos, no viene por mormones, no viene por testigos de Jehová, viene por aquellos que tienen una relación íntima con Él. No nos equivoquemos. ¿Tú tienes una relación íntima con Él? ¿Conoces al Dios de la Biblia? ¿O le conoces de oídas nada más, como lo conocía Job? Pero Dios se le reveló a Job para que lo conociera de verdad. Y Dios eso es lo que quiere, revelarse a tu vida, a tu corazón. Y Él dice que si le buscamos de todo corazón, le vamos a hallar, le vamos a conocer. Y ahí va a ser muy diferente nuestra vida. Vamos a experimentar un cambio. Entonces esta gente lo buscaba por eso que Jesús dice, ciertamente les aseguro que ustedes, versículo 26, me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse, hasta saciarse, dice otra versión. Trabajen, pero no para la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Ya les ha demostrado, ha presentado sus testigos, les ha dicho, las señales que yo hago son testimonio de que Dios me ha enviado, porque nadie ha hecho estas cosas. Pero ustedes no están entendiendo. Ustedes están yéndose por el asunto natural, material, por lo que dicen sus sentidos. Y uno no anda por vista. Nos dice la Biblia que la forma en que nosotros le vamos a conocer no es andando por vista, sino por fe, poniendo nuestra confianza total y completa en el Señor, creyéndole a Dios, no solamente creyendo en Dios, sino creyéndole a Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús, eso es parte de su argumento. Créanme, crean en lo que yo estoy diciendo, en las evidencias que estoy presentando. Por eso, ellos luego le dicen, versículo 28, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Ellos le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Eso lo veíamos la semana pasada. Para ver las obras, para realizar las obras que Dios exige, hay una exigencia de parte de Dios, como decíamos también la semana pasada. ¿Por qué puede exigirnos Dios? Porque Él es el creador. Él pone las reglas de juego. Hermanos, estamos en el plano natural. Y aquí en el plano natural hay reglas que no se pueden quebrantar. Hay principios que no se pueden quebrantar. Y pensamos que podemos pasarnos por alto los principios, las exigencias, los propósitos que Dios establece en su palabra, que es el manual de vida para todo ser humano. Es ilógico. Y pensaba, miren, usted, hablando del plano natural, usted invitaría a vivir una persona a su casa, a una persona que usted no conoce, que no tiene referencias, que no tiene un testimonio, que no tiene usted pleno conocimiento de cómo se comporta, cómo vive, cuáles son sus actitudes, cuáles son su forma de conducirse, etc. No es cierto. Inclusive si usted quiere alquilar una casa o quiere ahora contratar a alguien para un trabajo, le piden antecedentes policiales, antecedentes penales, referencias. Y pensamos y creemos que cualquiera va a poder entrar al reino de Dios. Que cualquier persona que no está dentro de los lineamientos que Dios exige en su palabra va a poder entrar en el reino de Dios. ¿Acaso no nos habla la parábola del reino? Que muchos fueron invitados, muchos fueron traídos y después dice que el amo de casa vio una persona que no estaba vestido de bodas y le dijo, ¿cómo se metió usted? ¿No? Sáquenlo y échenlo fuera. Y dice que fue arrojado a las tinieblas, donde el lloro nunca termina y el fuego nunca se apaga. Entonces pensamos que cualquiera va a poder colarse al reino de los cielos viviendo como le da la gana. Hermanos, mucha gente se muere, está muriendo. ¿Y saben qué? No hay muerto malo. Era un tremendo sinvergüenza, una persona que vivía como le daba la gana, pero se murió. Era buena persona, el Señor lo tenga en su gloria.
y tantas otras palabras y clichés religiosos, cuando en verdad esa persona está en las profundidades del infierno por la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, no confundamos, no son nuestras normas, nuestros pensamientos los que van a prevalecer, no son nuestros conceptos religiosos los que van a hacer que una persona aparezca en el cielo o en el infierno, sino los principios establecidos y que no son negociables y que son los que Dios ha impuesto. Él lo único que está exigiendo, y lo vamos a leer aquí, es que nosotros le entreguemos nuestra vida a Jesús y que vivamos en línea con su palabra. Él dice, entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y Jesús le responde, esta es la obra de Dios, esto es lo que Dios exige, lo que Dios pide, lo que Dios demanda, lo que Dios quiere que tú y yo hagamos y que todo el ser humano haga, que crean en aquel que Él envió, que crean en Él. Ahora, sabemos que en el contexto que la palabra creer no significa un asentimiento mental, sino demanda una acción, y esa acción está justamente detallada en Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí está. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él ahora está diciendo la manera en que esa relación se establece. Le dice primeramente que crean, luego le va a decir que reciban de una manera figurativa. ¿Por qué? Porque nos quedábamos, Él está diciendo aquí, ¿no? Yo soy el verdadero pan, yo soy el pan que vino del cielo. Porque ellos seguían con su concepto humano. Y es más, estaban pidiendo lo mismo, como en el tiempo pasado. Querían las cosas facilitas, ¿no? Por eso que Jesús le dice, no trabajen para el pan que perece, sino para el que a vida eterna permanece. Miren, ustedes recibieron el pan y por eso me están buscando. Y ahora quieren que sea lo mismo, porque ellos argumentan. Dice, ¿y qué señalarás para que veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Todo lo que había hecho Jesús y todavía piden una señal más. Estaban con el entendimiento entenebrecido. ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Y dice, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es decir, en el pasado ellos no tenían que hacer absolutamente nada, solamente esperar que el pan cayera del cielo, ellos salir y recogerlo. Ahora han visto la multiplicación de los panes y de los peces y están buscando a Jesús porque, como Jesús dice, y Jesús conoce lo que hay en el corazón del hombre, del ser humano, dice, ustedes me buscan porque sus barriguitas se llenaron, fueron saciados. Es decir, no tuvieron que hacer nada más que sentarse. Ahora ustedes me están haciendo una remembranza, un recordatorio de lo que pasó y quieren una señal igual. Pues, ¿qué señal haces? Dice, como diciendo, esto sucedió en el pasado, ya. ¿Tú vas a hacer algo igual? ¿Vas a hacer algo similar? Y ellos simplemente sentarse a esperar. Hermanos, la fe no es esperar que todo caiga del cielo. La fe demanda una acción. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe, porque la fe demanda una acción. Y la fe es aquí obedecer, recibir lo que está viniendo de parte de Dios. Ahora Jesús le dice, aquí, lo que ustedes recibieron fue algo que cumplió un propósito específico en el pasado. Era tipo y señal, lo que estábamos diciendo justamente también en la primera parte de este mensaje. El pan, el maná, era un tipo y sombra de lo que había de venir. Por eso que Jesús ahora le dice, yo soy el verdadero pan de vida. Eso fue solamente una muestra, fue una proyección, pero yo soy el verdadero pan que ha descendido del cielo. Dice luego el versículo 32, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ahora, no solamente le dice, no es un pan que llena sus barrigas,
sino que es mucho más, va más allá. Es un pan que genera vida, vida, pero la misma vida que Dios da. Cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ahí la palabra vida es Zoe. Esa palabra que ahora le ponen como nombre a muchas mujercitas cuando nacen. Zoe, Z-O-E. Entonces dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo que está diciendo es la misma clase de vida que Dios tiene. Eso significa Zoe. Y la vida que Dios tiene es vida eterna. Dios no perece, es eterno. Entonces Él nos está impartiendo su vida a través de Jesús. Está inyectándonos su vida. Es decir, trasciende a la vida física. Trasciende a que se llene nuestro estómago y vivamos, subsistamos, porque estamos teniendo un alimento que nos mantiene con energía, con vitalidad, para poder movernos en este mundo material. Entonces, no es solamente ese alimento que sacia, sino que va más allá, te imparte una vida que trasciende a la vida natural. Por eso que Él luego dice, yo soy el pan de vida, versículo 35, declaró Jesús, el que a mí viene nunca, escuche, pasará hambre, y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Porque como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado, ahí está diciéndole, él le está declarando que Él es, dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y luego detalla, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. La gente, los judíos sabían a qué se refería con el día final. Es el tiempo postrero, el tiempo cuando Dios cumplirá todas sus promesas para el pueblo de Israel. Está hablando aquí de la inclusión. Hermanos, la bendición no va a venir sobre el mundo si Israel no está involucrado. Por el momento ellos no están inyectados nuevamente con Dios, pero tiene que suceder eso. De eso nos habla, pero nos habla también de su plan global. Él no solamente viene para que Israel reciba los beneficios y las bendiciones, sino el mundo entero. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está diciendo justamente cuál es la voluntad del Padre que le ha enviado. Él es el pan. Está diciendo, yo soy el que ha bajado del cielo. Y he bajado del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino para que lo resucite en el día final. Cuando habla de resurrección, está diciendo que va a haber una pausa en la vida del hombre. Una pausa. Es decir, va a haber un cruce del plano natural al plano sobrenatural, físico, del mundo físico al mundo espiritual, ya al 100%, propiamente dicho, porque mientras ahora tenemos vida espiritual, sí, pero estamos limitados por un cuerpo, porque somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo físico que por causa del pecado se está deteriorando, está muriendo y un día será separado. Este cuerpo irá al polvo de la tierra del que fue formado y dice, el aliento de vida, el espíritu volverá a Dios. Eso nos dicen las Escrituras. Hermanos, no es muere el perro y se acabó la rabia. No es que va a haber una serie de vidas, no va a haber, que va a haber lo que le dicen nuevas vidas, resurrecciones o reencarnaciones. No. La Biblia dice en Hebreos 10:27 claramente, o 9:27, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y luego viene el juicio. Entonces, pero trasciende de la vida natural a la vida sobrenatural y eterna. ¿Por qué? Porque cuando le hemos entregado nuestra vida a Jesús,
nos ha impartido de su vida eterna. Somos eternos en esencia. Tenemos un espíritu que es eterno. Pero nosotros decidimos dónde pasar la eternidad. Nosotros decidimos. Usted puede decidir pasar la eternidad con Dios al aceptar a Jesús como su Salvador, o estar separado de Dios por la eternidad, al lugar que no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles, el infierno. Y como le decía un jovencito, que le regalé una Biblia, porque está justamente en esta semana, ¿no? Se intensifica las actividades de otras religiones, ¿no? Para que los jovencitos hagan su primera comunión y qué sé yo. Pero es la primera y la última, ¿no? Entonces le decía que él lea la Biblia, porque hay muchas cosas que ciertas religiones hacen y que quebrantan los principios establecidos por Dios. Y nosotros tenemos que vivir en línea con su perfecta voluntad, con su palabra, y no con tradiciones humanas, ni pensamientos, ni leyes que se han establecido humanamente y que tienen más peso que lo mismo que lo que dice inclusive las Escrituras. Por eso que Jesús condenó la religión. Dice, ustedes enseñan mandamientos y tradiciones e invalidan de esa manera la ley de Dios. Así que por eso tenemos que conocer el billete verdadero, ¿no? Tenemos que conocer la esencia del Evangelio para no caer en el error, para no ser arrastrados por la religión. Por eso también en esta semana tenemos que ver con mucho cuidado, hermanos, lo que nos quieren mostrar a través de las películas. Cuando tú conoces la Biblia, tú puedes decir, esta película no es bíblica, esto de acá no han metido, esto no es así, esto no es así. Porque la esencia, la verdadera revelación, la encontramos en la palabra de Dios. Ahora, por eso dice, ¿no? Porque esta es la voluntad de mi Padre, es que todo el que reconozca, versículo 40, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Otra vez, está diciendo, sí, va a haber una muerte física, pero ustedes no van a estar muertos eternamente, no van a estar separados. Muerte significa separación. Si ustedes creen, como dice el versículo 40, porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que reconozca al Hijo y cree en Él. O sea, la voluntad de Dios está diciendo aquí que tú le reconozcas a Jesús como el Hijo de Dios y creas en Él. Hemos dicho que creer demanda una acción, es decir, recibirle. Dice, y cree en Él, tenga vida eterna. Y cuando estas condiciones se dan, dice, yo le resucitaré en el día final. Hermanos, es lo que Jesús mismo nos revela en otros pasajes de las Escrituras. En aquel día, Él vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos reuniremos con Él en las nubes. Eso es lo que hemos predicado muchas veces, lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Entonces la promesa, la esperanza gloriosa, es que los que están muertos en Cristo, no en una religión, sino en Cristo, los que han tenido una relación en vida con el Señor, resucitarán. Por eso que dice aquí, pero habla de la secuencia, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ese es el proceso para tener vida eterna. Que le reconozca como su Señor y Salvador, que crea en Él, que crea en lo que Él está diciendo. Está creyendo en lo que Dios te está diciendo a través de su palabra en esta mañana. Y luego dice, tenga vida eterna, nos da seguridad. El estar en Cristo te da seguridad. Estás seguro de que nada ni nadie te podrá separar de su amor, porque Él es fiel a sus promesas. Y yo te puedo hacer una pregunta en esta mañana, una pregunta muy importante, que algún día, si tú no la quieres responder hoy, lamentablemente, en poco, largo o mediano tiempo, lo vas a tener
que responder sí o sí, porque ese es el futuro inexorable si el Señor no viene pronto y nos lleva, como hemos dicho, y nos transforma en un abrir y cerrar de ojos. Pero la pregunta que yo te hago, que yo le hago inclusive a usted si es creyente en esta mañana, si usted hoy partiera de esta tierra, muriera, ¿está seguro que iría a la presencia de Dios? Ya sea porque usted tiene una relación con Dios, ¿no? Y está viviendo en obediencia a la palabra, porque Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, usted, si es creyente, usted está recibiendo clases en la iglesia, o alguien le está impartiendo clases de la palabra, y usted está entendiendo que Dios quiere que le obedezca en tal cosa, en sus actitudes, en su forma de ser, en que usted ya no debe mentir, en que usted ya no debe hacer tal o cual cosa, en que ahora usted tiene que comprometerse con Dios a servirle, en que ahora usted tiene también que honrarle con sus bienes. Pero muchos no lo hacen, o lo hacen de manera parcial, o no le dan a Dios todo lo que deberían darle. Dios no le dan el tiempo que Dios requiere que le demos. No solamente el diezmo de dinero, muchas veces lo hemos dicho aquí. Acá no pedimos dinero. Dios es el que te lo pide. Y tú tienes que darlo donde Dios te dice que tienes que darlo. Eso nos dice la Escritura. Separarás el diezmo y se lo darás a donde Dios ha determinado. Tú no vas a un restaurante a comer y pagas en otro restaurante. Donde tú comes, pagas, ¿no? Entonces, si tú estás recibiendo el alimento espiritual, tú das donde tienes que dar. Donde Dios ha determinado que tú seas edificado, seas bendecido. Entonces, hermano, no es solamente el diezmo de dinero, es el diezmo de tiempo, es los talentos y capacidades que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado dones, pero tú quizás no los descubres, no los pones en ejercicio. ¿Por qué? Porque no estás tomando tiempo, no estás teniendo temor de Dios y estás errando. ¿Por qué? Porque Dios, y nos dice también en algunas parábolas, te va a demandar por lo que Él te ha dado. Te dio la vida, te va a demandar por esta vida, cómo la administraste. Te dio talentos, te dio dones, te va a demandar por esos dones, porque te los ha dado para que tú le sirvas y seas un instrumento efectivo en la mano de Dios, y de repente no lo estás poniendo en ejercicio. La Biblia dice que aún siendo tú creyente, aún siendo nosotros hijos de Dios, pasaremos por un tribunal. Estaremos frente al tribunal de Cristo, ya no para condenación, ya no para tirarnos al lago de fuego y azufre, donde merece ir todo aquel que no ha obedecido a Dios, sino que dice que estaremos delante de Dios y daremos cuenta. El Señor nos pedirá cuenta por el tiempo, por nuestros talentos. Dice que algunos serán salvos, así como por fuego, es decir, a las justas. No recibirán coronas. Dios tiene coronas para aquellos que le sirven. Están en la Escritura, pero tenemos que leer, escudriñar. Esas son las coronas que pondremos delante de Él aquel día, cuando estemos en su presencia, como una señal de adoración. Pero ¿qué le presentaremos? ¿Qué le presentarás tú si no andas en obediencia? Si más bien estás haciendo mérito para, si bien es cierto, en el mejor de los casos, pasar a las justas, entrar a las justas, al reino de Dios. Entonces, no vivamos mezquinamente, no vivamos en desobediencia. Entonces nos está diciendo aquí que este pan de vida es realmente de vida eterna, porque nos está prometiendo una resurrección. Es decir, por causa del pecado tenemos que ser separados, muertos físicamente, pero cuando recibimos a Jesús, experimentamos lo que Él también experimentó, nos hace parte, nos imparte su vida. Jesús murió, pero resucitó. Por eso que Él es el primogénito de los muertos. Es el primero que ha resucitado y ya no muere. Y eso nos está impartiendo a nosotros, a los que creemos en Él, a los que le recibimos, a los que cumplimos con este propósito de Dios,
Porque, ¿qué dice? Versículo 40, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque Él dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Una vez más, ellos querían recibir el pan como se los dio Moisés. Facilito, todo, Diosito, dame, ¿no? Todos esperan que caigan del cielo. Y segundo, murmuran. Igualito que el pueblo del Éxodo, que el pueblo de Israel en los tiempos del Éxodo. Ahora muchos murmuran de Dios. No, esto no es de Dios. Esto ya pasó de moda. Esto ya no es así. Esto ya no se hace. Esto ya no, eso fue en la ley. Ahora estamos bajo la gracia. ¿No? Refutan lo que Dios dice. Cuando Él dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Él no dijo, el cielo y la tierra pasará, pero el Nuevo Testamento no pasará. No dijo, el Antiguo Testamento no pasará, porque también hay judaizantes que dicen, no, la Torá. Sí, todo lo que es el Antiguo Testamento, la ley. No, hermanos, es el cielo y la tierra no pasará, pero tampoco su palabra. Y su palabra es todo lo que nosotros tenemos en una Biblia. En una Biblia que realmente está dentro del canon bíblico que nos ha llegado de parte de Dios para edificar nuestras vidas y vivir en línea con lo que Dios ha establecido. Dice, dejen de murmurar, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Otra vez. Es decir, los que obedecen a Dios son los que obedecen lo que Jesús dice en el versículo 40, los que siguen ese proceso, ese conducto regular establecido por Dios, ¿no? De creer, de recibir, de honrar, tiene vida eterna y Él le resucitará en el día postrero, como dice ahí, ¿no? Entonces dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Es decir, el Padre conoce quiénes son realmente y ellos son los que tienen acceso a esta vida eterna, ¿no? Y por eso dice, el que el Padre me envió y yo le resucitaré en el día final. Pasan el escrutinio del Padre, el Señor ve el corazón, ve la fe genuina, y entonces reciben los beneficios de la vida eterna. Y luego le dice, ¿acaso esto no dicen los profetas? En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. Es decir, Dios, hermanos, nos imparte la instrucción. Y decíamos nosotros la semana pasada, es como en el colegio. En el colegio nosotros recibimos instrucción, recibimos enseñanza, pero luego tenemos que demostrar que hemos aprendido con un examen. Y no podemos pensar de que en las cosas de Dios no tienen relevancia o podemos pasarlo por alto. Dios nos está impartiendo, te está revelando, te está hablando en esta mañana y te va a demandar de ti una acción, un examen, te va a evaluar si que tú estás obedeciendo, estás aprendiendo. Entonces dice, en efecto, en el mismo versículo 45, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, dice, y aprende de Él, viene a mí. Es decir, el que escucha el Evangelio, el que entiende el Evangelio, el que lo adopta a su vida, el que obedece al Padre, recibe a Jesús, entonces va a tener como consecuencia de que va a seguir a Jesús. Por eso Jesús dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, tenemos que seguir a Jesús hasta el final. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese es el que recibe las promesas. No es como tú empiezas, es como terminas. Y tienes que terminar bien, siguiendo las pisadas de Cristo
andando como Él quiere que andemos, como Él nos revela en su palabra. Entonces, dice, al Padre nadie le ha visto, solo Él ha visto, dice, perdón, al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Se está refiriendo a sí mismo. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. El que cree esto, el que cree que yo vengo del Padre, dice, entonces tiene vida eterna. Una vez más, está hablando del requisito, de la importancia de tomar esta decisión correcta. Versículo 48, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. ¿Por qué? Una vez más, porque está hablando de que no solamente la muerte física, Jesús trasciende la muerte física. Por eso dice, le resucitaré en el día postrero. Le está diciendo, sus padres murieron. ¿Por qué? Porque solamente recibieron ese alimento que cumplía un propósito, de saciar momentáneamente el hambre, el apetito natural. Pero dice, versículo 50, pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Hablando, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Ahora está diciendo, eso fue un tipo y sombra. El maná fue algo momentáneo, fue solamente un prototipo, pero yo soy el cumplimiento literal. Yo soy el pan que baja del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Está hablando de eternidad. Y eternidad trasciende lo natural, lo físico. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Bueno, ahora está nuevamente tomando el contexto de lo que está por venir. Dentro de unos días venía la Pascua. Ellos tenían que comer el cordero pascual, tenían que sacrificarlo y tenían que comerlo todos, dice, todos los que estaban allí tenían que comerlo, tenían que ser parte de. Y eso es lo que Jesús está declarando. ¿Por qué? Porque en Jesús está el cumplimiento de la ley. Porque en Jesús se establece ahora un nuevo pacto con mejores promesas. Ellos no lo entienden, pero van a ser participantes si ellos entregan su vida a Jesús, como lo hicieron los discípulos. Y los discípulos luego participaron de la Santa Cena, participaron de esa Pascua con Jesús. Y es ahí donde Jesús les dice que hay una nueva institución. Le está diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Él simbolizó con el pan, como ese elemento, como su cuerpo, y el fruto de la vida, el vino, como si fuera su sangre. Entonces, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que establece un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la ley cumplió, amados, su propósito. Sí, cumplió el propósito. Era el ayo, va a decir el apóstol Pablo, para acercarnos a Dios, para conducirnos a Dios, pero también para mostrarnos nuestra inoperancia, para mostrarnos de que, aunque nosotros nos esforcemos, no podemos cumplir literalmente con todo lo que Dios establece. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza de pecado. Pablo en Romanos 6 va a decir, porque lo que yo quiero hacer, esto no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Hay en mí una lucha. Él dice, el pecado mora en mí y él me arrastra a desobedecer. Pero en el nuevo pacto, y que también está hablado en Ezequiel, en Jeremías, está proyectado, está profetizado. Dice, este es el nuevo pacto. Yo pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Yo le daré un corazón de carne, sensible a mi voz. Es decir, Dios iba a hacer una transformación en el ser humano a través del nuevo pacto. Y eso es lo que está Jesús anunciando aquí.
pero ellos estaban velados y ellos lo veían todo físicamente y humanamente. Por eso dicen, ¿cómo dice este que es el pan que desciende del cielo? ¿Acaso no es este José, Jesús, su padre José? Conocemos a su mamá, conocemos a su papá. ¿Cómo dice entonces este? Están viéndolo desde la perspectiva humana, pero no están viéndolo las evidencias sobrenaturales que justamente demuestran que Él es el pan de Dios, ¿no? Y que Él, como dice en el versículo 22, dice, sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Es decir, ¿cuál es la evidencia de que Él es el Hijo de Dios? Las señales, lo que Él hace de parte de Dios. Volvemos una vez más al capítulo 5, los testigos que Él presenta. Dios, Juan el Bautista, la palabra misma, y luego el testimonio de los testigos. Él está diciendo también en este pasaje del capítulo 6, repite 7 veces la palabra yo soy, yo soy, yo soy. Los empieza a bombardear en su mente y en su conocimiento para romper ese argumento natural. Le dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy y yo soy. Pero ellos no son alumbrados porque se han cerrado. Están viendo las cosas simplemente desde el plano humano. Por eso que luego entran en conflicto. Dice, ¿cómo nos dice? Dice, porque él empieza a decir, hablar de ese sacrificio, hablar de esa nueva Pascua. Pablo va a decir que ya nuestra Pascua, que fue Cristo, ya fue ofrecida. Luego ya en las cartas pastorales, ya la doctrina es desmenuzada por la sabiduría que los apóstoles recibieron por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad, el que da luz, revelación a nuestras mentes y a nuestros corazones. Pero como ellos no habían recibido a Jesús, no tenían el entendimiento abierto. Solamente tenían una estructura religiosa que los limitaba y los tenía ciegos. Entonces, dice, porque luego versículo 53 dice, ciertamente les aseguro, habla Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Es decir, si no participan de esta comunión, de esta relación, no la hacen parte de ustedes, ¿no? Cuando nosotros comemos, hacemos parte de nuestra humanidad lo que estamos ingiriendo, ¿no? Algunos dicen, no, nosotros somos lo que comemos, somos producto de lo que comemos, ¿no? Por eso podemos estar gorditos, flaquitos. Si no comemos nada, eso es producto de lo que no comemos. Pero si comemos, es producto de lo que comemos. Exceso de grasa, de proteínas, qué sé yo, de carbohidratos. Pero acá estamos hablando de esa relación, de interiorizar, de hacer parte de nosotros a través de ese acto que también tiene un sentido espiritual. Entonces dice que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, una vez más. Este es un requisito indispensable. Está hablando de forma metafórica. Ustedes al recibirme están siendo parte de esta comunión. Es como si ustedes estuvieran haciendo ahora, comiendo mi carne y bebiendo mi sangre, siendo parte de este nuevo pacto. Porque una vez más dice, los que participan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Está diciendo lo que dijo inicialmente, la voluntad del Padre, pero ahora en el contexto pascual. Era un contexto que ellos conocían, pero es que como ven a Jesús humanamente, no pueden asimilarlo. Versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Intimidad, relación, vida, participación. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí
vivirá por mí. Es decir, está diciéndole que el que no participa conmigo no está participando del Padre. Y eso es lo que la religión dice, que no aceptan, no reconocen al Padre, no reciben a Jesús, no honran al Hijo. Dice, y Jesús dice que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces, mucho cuidado con esas sectas que dicen que Jesús no es Dios, que dicen que Jesús es un ángel, que dicen que Jesús es un profeta, ¿no? Pero no, Él es el Hijo de Dios. Él está diciendo, si tú no participas de mí, y le dijo eso a los discípulos, yo los envío a ustedes, el que a ustedes no lo recibe, no me recibe a mí, y no recibe al que me envió. Es así, relación. Por eso, hermanos, amigos, no debemos temer de compartir la palabra, porque a nosotros no nos están desechando al promotor del mensaje. Nosotros simplemente somos los medios por el cual el mensaje, somos los heraldos, somos los que anunciamos, somos los que predicamos, somos el canal por el cual Dios en su gracia quiere glorificarse, quiere manifestarse a la humanidad. Pero el que no nos recibe a nosotros, no recibe al que nos envió, a Jesús, y a Jesús lo envió el Padre. Dice, vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Dice, los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Una vez más, les está hablando de la necesidad de recibir, de comer, de ser parte. Y hermanos, dice que faltaban pocos días para la Pascua. Ahora estamos entrando a esta semana de Semana Santa, donde se celebra la Pascua, el sacrificio de Cristo por la humanidad. Tú puedes pasarlo religiosamente o puedes vivirlo de la manera que Dios quiere que tú lo vivas. Es decir, ser parte de esa vida que Dios te imparte. No es que ahora vayas al mercado y compres tu pescado, porque la tradición dice que vas a comer pescado, tú vas a ver y los puestos de carne están cerrados, los de pollo ni se aparecen, los días antes te los subes, ¿no? Para aprovechar esos días que no van a vender. Todo es comercio, todo es tradición. Si queremos ser bíblicos deberíamos comer cordero. Eso es lo que debería comerse. Pero Dios no nos establece una norma. Lo que tú tienes que comer, lo que tú tienes que hacer parte de ti, es la vida de Jesús. Es recibir a Jesús. Entregarle tu vida a Jesús, porque eso es lo que te asegura. Dice, el que hace todas estas cosas tiene vida eterna. La pregunta es, ¿tú ya tienes vida eterna? Y si la tienes o dices tenerla, ¿estás seguro de que si hoy partieras, te irías a la presencia de Dios? Porque eso es lo que nos asegura el Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Él nos resucitará en el día postrero. La resurrección es muy importante. Por eso, amigo, hermana, escudriña las Escrituras. Y te dejo una tarea. Escudriña, lee la Biblia de todo el Nuevo Testamento, Apocalipsis, y mira cuántas resurrecciones se encuentran. Es decir, en toda la Biblia hay varias resurrecciones, no solamente hay una, dos o tres, son varias. ¿De cuál vas a participar tú? ¿De la resurrección que se dará en el juicio de las naciones? ¿O serás parte de la primera resurrección, que nos dice que el que participa en la primera resurrección ya no experimentará muerte? ¿Por qué? Porque esa es la primera resurrección que experimentarán los que cumplieron con lo que Dios establece. Es decir, vivirán ya por la eternidad con el Señor en su presencia. Pero los que no, los que han muerto, los que no han muerto en Cristo, los que no recibieron a Jesús, resucitarán en el tiempo final
pero simplemente para recibir la sentencia de ir al lago de fuego y azufre. Dice al final del capítulo 19 de Apocalipsis que resucitarán, la muerte y el Hades devolverán a sus muertos, y entonces dice que los libros serán abiertos y todo aquel que no se fue encontrado en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego y azufre. Y Jesús, cuando tú le entregas tu vida, Él te inscribe en el libro de la vida. Y eso puede suceder hoy. Por eso te exhortamos a que tú hoy le entregues tu vida a Jesús, te rindas a Él y le aceptes como tu Señor y Salvador. Si no lo has hecho aún, hoy Dios te da la oportunidad. Él dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ábrele tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos por un instante. Pero abre tu boca y abre tu corazón al Señor. Dice Romanos 10, de que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que abre tu corazón y dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados cometidos. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía. Y eres mi Salvador. Señor, ahora mismo te invito a entrar en mi corazón. Te entrego mi vida. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo me entrego a ti. Hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste de todo corazón esta oración de fe, la Biblia nos dice, nos asegura, porque las promesas de Dios son fieles, que tu nombre hoy ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Que hoy tú has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Que hoy tú tienes entrada, acceso libre a la presencia de Dios y partieras de este mundo. Y en aquel día, cuando el Señor venga, que sucederá muy pronto, Él desde el cielo tocará su trompeta y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tú estás en Cristo, serás uno de ellos. Y los que hayamos todavía sobrevivido, estemos aún con vida, este cuerpo físico será transformado por un cuerpo glorioso que trascenderá las leyes naturales y despegaremos como un cohete y le recibiremos al Señor. Eso es lo que se llama el rapto de la iglesia. Dentro de muy poco habrá una desaparición masiva en todo el mundo. La iglesia de Cristo se irá con Él. Y solamente se quedarán aquellos que no andaron en línea con la palabra de Dios, que se decían cristianos, y aquellos que no le reconocieron. Será un tiempo terrible, pero Dios hoy te quiere librar. Dios te ha librado si has hecho sinceramente esta entrega de tu vida al Señor. Una vez más, gracias por tu atención, gracias por tu tiempo. Comparte este video con muchas personas que todavía no conocen al Señor, o personas que se han apartado, porque hay muchos que se han apartado, muchos que se han alejado de la fe, cuando en este tiempo es donde más deberían perseverar, porque estamos viendo las señales cumplirse. El Señor está a las puertas, amados amigos, hermanos. Volvamos a la fe. Y si tú dices ser un hijo de Dios y no estás andando en línea con la palabra, alíñate, humíllate delante de Dios, pídele perdón y empieza a andar como debes andar. Gracias una vez más por su tiempo. Les recordamos que estamos los días miércoles 7:30 de la noche a través de este medio
teniendo el tiempo de oración e intercesión. Todos estos videos están siendo ya colgados en nuestro canal de YouTube. Estamos paulatinamente subiendo algunos videos que ya hemos, de algunos mensajes que ya hemos dado anteriormente, sobre el libro de Apocalipsis, sobre las cartas del apóstol San Pablo a Timoteo, porque ahí nos dice el Señor cómo debemos conducirnos como iglesia. Ahí está la base doctrinal para el cristiano. Y otras prédicas más. Así que usted puede entrar al canal de YouTube y ver ahí, escuchar mientras estás haciendo tus cosas, mientras estás lavando tu ropa, cocinando, puedes volver a escuchar estos mensajes, porque la fe viene por el oír constantemente la palabra de Dios. Así que te animamos a también visitarlos en el canal de YouTube, y los días domingos, como hoy, 11 de la mañana, estamos transmitiendo en vivo el mensaje de edificación y de salvación. Comparte este video con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, pero previamente ora. Ora para que el Señor toque sus corazones. No queremos un like, queremos vidas transformadas. Dios te bendiga y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate.